Sabemos que en la Edad Media las mujeres jugaban al ajedrez muy bien y con mucha frecuencia. Desgraciadamente, la discriminación sexual afectó también al ajedrez en la inmensa mayoría de los países del mundo. En consecuencia, hubo épocas en las que no había ninguna mujer en la lista de los 500 primeros. Por fortuna, el nivel del ajedrez femenino ha subido mucho en las últimas décadas, como puede apreciarse, por ejemplo, en este Campeonato de España femenino que se juega aquí, en Vera, una ciudad de Andalucía. ¿Qué hacer para elevar el nivel femenino en ajedrez? Existe una aguda polémica sobre ello, porque por un lado se podrían eliminar drásticamente los torneos exclusivamente femeninos, de manera que las mujeres pudieran jugar o jugaran siempre mezcladas con los hombres. Por otra parte, se podría mantener la situación actual, quizá fuera más razonable. Hay torneos femeninos, pero las mujeres que lo desean pueden jugar torneos mixtos. Hemos pedido varias opiniones al respecto. Yo creo que lo mejor es lo que se está haciendo hasta ahora, que son en su mayoría torneos mixtos y algunas competiciones femeninas que sirven como incentivo para las chicas que comienzan, para clasificarse para otras pruebas, y esto servirá para que se nivele un poco el número de jugadores y jugadoras, que hasta ahora es bastante desproporcionado. En un torneo normal puede haber un 90% de hombres y solamente un 10% de mujeres. Y espero que cuando se nivele un poco más, yo seré también partidaria de que se eliminen las pruebas femeninas. Bueno, mi opinión básicamente es que no son incompatibles, que se pueden hacer torneos mixtos porque entiendo que son mucho más fuertes, los hombres juegan mejores que nosotras, pero también que no deberían eliminarse los torneos femeninos, no solo participen mujeres. Más ten en cuenta que es el único deporte que puede jugar con hombres, ¿no? Y a mí me gusta. Yo sé que a las chicas de los 10, 18, pues les encanta jugar entre ellas, supongo porque están empezando. Y a mí me gusta más, lo encuentro más aliciente, ¿no? Más nivel incluso. Bueno, yo creo que mantener los torneos femeninos pues está cubriendo una época en que el ajedrez femenino está evolucionando y en que aún no se ha conseguido la igualdad. Cuando esa igualdad se consiga en el número y en la calidad, pues volveremos a hablar. De momento yo creo que los torneos femeninos tienen una función y que la están cumpliendo y se están obteniendo resultados. Entonces, de hecho, siguen teniendo mucha participación, siguen despertando mucho interés y bueno, de momento ahí están. En el futuro ya veremos. El ajedrez no tiene sexo, entonces me parece bien que se juegue de una forma muy intercambiable y que participen de la alegría de la vida, porque al final es la representación de la vida. Entre los diferentes tipos de finales de partida, hay uno que requiere una técnica muy peculiar. Es el llamado finales de alfiles de distinto color, que se refiere a la situación en la que uno de los bandos tiene un alfil que circula por casillas blancas y el otro bando un alfil que circula por casillas negras. De algún modo es como si los alfiles tuvieran una acción paralela, o dicho de otra forma, como si cada uno hiciese la guerra por su cuenta. Eso produce una tendencia bastante clara hacia el empate, porque cada uno de los alfiles solo puede controlar la mitad de las casillas del tablero. Sin embargo, no conviene fiarse demasiado de eso, no conviene generalizar, porque este tipo de finales también suelen esconder sorpresas realmente agradables, sobre todo para el bando ganador. Aquí tenemos un ejemplo que nos ha parecido muy significativo. Juegan las negras, por supuesto, porque este alfil está atacado por el rey y hay que tener sobre todo muy en cuenta que las blancas tienen estos dos peones pasados y ligados en las columnas A y B. Pero fíjense también que esos dos peones están controlados en principio por este alfil en la gran diagonal blanca. Antes de mostrar jugadas concretas, quiero resaltar un truco muy frecuente en este tipo de finales que consiste en entregar algún peón, porque el material no siempre es lo más importante, para abrir vías de penetración, sobre todo para el rey, que es lo que vamos a ver ahora. Como he dicho, juegan las negras y por lo tanto aquí la forma de hacer tablas era rey F5. Aquí las blancas podrían jugar, por ejemplo, alfil F8, atacando ese peón y, sobre todo, abriendo la vía de penetración para el rey blanco, rey D4. Supongamos que las negras van, por ejemplo,
al rincón, rey C5, pero aquí viene la clave del asunto. Rey E6 y el rey blanco nunca puede penetrar porque la colaboración del alfil y del rey negros impiden que pueda pasar más allá. Quiero decir, este alfil está controlando las casillas B7, C6 y D5 y el rey puede controlar las negras, que son E5, D6 y C7. De forma que el alfil controla las casillas de un color y el rey las del otro. Y no se puede progresar con las blancas, porque si rey B6, rey D7. Y difícilmente se puede hacer algo más. Supongamos hipotéticamente que conseguimos la mejor posición de las posibles, con el peón ahí. Bastaría colocar el rey ahí y mover la diagonal, mover el alfil por la gran diagonal blanca para que las blancas no puedan progresar nunca. Por lo tanto, esta posición sería tablas. ¿Por qué he dicho sería tablas? Porque en realidad la posición inicial que les he puesto corresponde a una partida del torneo de Groningen de 1946. Las blancas las llevaba Max Euwe y las negras Janowski. Y en realidad Euwe ganó esta partida. Porque Janowski, en lugar de jugar rey F5, como hemos visto, hizo una jugada aparentemente neutra. Aparentemente no estropea nada. Jugó alfil G2. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora las blancas pueden abrir un nuevo frente de batalla. Juegan rey F4 y hay dos preocupaciones para las negras en lugar de una. Ya no tienen que preocuparse solamente de estos peones pasados que hay en este flanco, sino también de que el rey pueda penetrar en el flanco de rey. Y entonces, si se consiguiera un peón pasado en este flanco y otro en el flanco de dama, ese tipo de finales ya casi siempre son perdedores. Porque claro, por muchos alfiles de distinto color que haya, es muy difícil que un alfil pueda controlar a la vez peones pasados que estén en flancos opuestos, porque basta sacrificar uno para coronar el otro. Ese es, digamos, el meollo de la partida en este momento. Así que Euwe juega rey F4, las negras jugaron G6, y lo primero que hizo Euwe fue jugar G4 con una idea muy clara. La idea consiste, la amenaza consiste en tomar en H5, G por H5, G por H5, después jugar rey G5 atacando el peón que habría quedado aquí, y si las negras lo defienden con el alfil desde F3, ese alfil estaría sobrecargado, estaría defendiendo este peón y evitando la coronación del otro. En el momento más oportuno, las blancas coronarían aquel peón, sacrificándolo, y después de alfil por dama, seguiría rey por peón, y conseguiríamos lo que habíamos perseguido, un peón pasado aquí y otro en el otro flanco, y las blancas ganarían. Por lo tanto, las negras tienen que tomar aquí. Siguió rey por G4, alfil H1, jugada de espera, rey G5, atacando el peón, rey F7, alfil D4. Y aquí vemos que Euwe tiene las ideas muy claras. ¿Qué quiere hacer? Quiere llevar este alfil a F6 y después, de una forma muy habilidosa que veremos, montar una batería, una colaboración entre el alfil que está ahora en D4 y este rey, de manera que el rey negro no pueda pasar a aquel lado. El rey negro va a tener que estar atado a la defensa de este peón, por lo que hemos dicho antes. No podemos destinar al alfil a defender el peón, porque entonces estaría sobrecargado, tendría que preocuparse también de la coronación del peón que está en A7. Así pues, después de rey F7, alfil D4, las negras no pueden hacer nada mejor que seguir haciendo jugadas de espera. Primero hay que colocar los peones en las mejores casillas, B4, alfil G2, B5, alfil H1 y llegamos al momento importante, alfil F6. Ya hemos dado dos pasos en nuestro plan, ahora lo que falta es trasladar el rey blanco al otro lado para poder ganar la partida. Alfil G2, seguimos haciendo jugadas de espera, pero de repente vemos que en la tercera fase del plan no es nada sencilla, porque el rey no puede pasar hacia allí, no puede venir hacia aquí porque perdemos el alfil. ¿Cómo progresamos? Es en este momento cuando el valor del material se convierte en algo muy relativo. La jugada es H5, entregando ese peón. Hay que jugar G por H5 y ahora rey F5 y misión cumplida, porque ahora el rey blanco sí puede pasar hacia el flanco de dama y en colaboración con este alfil evitar que el rey negro pueda defender esa penetración. Es decir, si ahora, por ejemplo, rey E8 seguiría a regarse por el peón y el otro peón corona. Hemos visto que, aunque las apariencias a veces puedan resultar engañosas,
la riqueza del ajedrez es tremenda. En posiciones aparentemente secas o muertas, de pronto uno encuentra petróleo. José Raúl Capablanca, cubano, rey indiscutible desde 1921 hasta 1927. Fue probablemente el mayor talento natural que ha dado el ajedrez. Su fuerte personalidad y su comprensión profunda de la esencia de cada posición le hizo inmortal. Bueno, es una técnica. Es un hombre tan agradable, un ajedrez tan agradable, todo parece tan fácil, todo va por sí solo, no hace falta pensarlo mucho. Es un poco superficial. Tal vez no tenían la preparación suficiente, pero su gran lucidez dominaba porque era capaz de demostrar sus cualidades en el ajedrez. Y también era, probablemente, lo que se correspondía con una época en la que todo el mundo intentaba disfrutar de la vida después de una guerra terrible. Capablanca creo que es uno de los jugadores que más me han impactado. De los clásicos es el que más me gusta y uno de los libros que más he leído de pequeño era el libro El ajedrez inmortal de Capablanca. Pero no solo la parte técnica de él es de reseñar, sino que para todos los que hablamos castellano, creo que tenemos una predilección especial por él porque es el único que habla castellano de todos los campeones del mundo. Era un genio, pero él no podía explicar por qué jugaba así o ahí. Y la única sabiduría que dijo que yo juego buenas jugadas porque soy Capablanca, pero no. El libro El ajedrez inmortal de Capablanca. Pero no solo la parte técnica de él es de reseñar, sino que para todos los que hablamos castellano, creo que tenemos una predilección especial por él porque es el único que habla castellano de todos los campeones del mundo. Era un genio, pero él no podía explicar por qué jugaba así o ahí. Y la única sabiduría que dijo que yo juego buenas jugadas porque soy Capablanca, pero no ayudó a los ajedrecistas a encontrar algo. Pero sobre todo era un genio del ajedrez, alguien que lo sintió en su sangre, ¿no? José Raúl Capablanca decía que el ajedrez debe empezar a estudiarse por el final. Sin embargo, muchos de los cursos publicados empiezan por un estudio sistemático de las aperturas. A nosotros nos parece que eso es un error, porque de poco sirve conocer de memoria un montón de variantes y saber que en la jugada 13 de una determinada las blancas tienen ventaja si no sabemos por qué tienen ventaja y tampoco sabemos cómo aprovecharla. Es decir, es absurdo estudiar las aperturas en profundidad si antes no se conocen bien las leyes fundamentales de la táctica y de la estrategia. Ustedes se supone que tienen ya unos conocimientos de táctica y de estrategia y ahora pasamos al estudio de las aperturas. Para entendernos podemos clasificarlas a grandes rasgos en tres tipos: aperturas abiertas, semiabiertas y cerradas. Eso va en función del grado de contacto de las piezas y de la forma de la estructura de los peones, si los peones están bloqueados o están en contacto o están separados, etc. Empecemos por las aperturas abiertas. Por ejemplo, la que se produce después de la variante abierta de la famosa apertura española, que como ya saben debe su nombre al clérigo Ruy López de Segura, que fue campeón del mundo oficioso o considerado como campeón del mundo en el siglo XVI. Después de A6, alfil A4, caballo F6 atacando el peón de rey, enroque, la mayor parte de las partidas suelen seguir con una estructura cerrada, con B5, con D6, con alfil E7, etc. Pero hay una variante que se llama apertura abierta, es decir, variante abierta de la apertura española, que consiste en tomar ese peón. Y normalmente las partidas suelen seguir con D4, B5, alfil B3. Y ahora, bueno, hay varias formas de continuar, pero supongamos alfil E7, para el caso que nos ocupa, caballo por E5,
caballo por E5, D por E5, alfil B7, ocupando esa gran diagonal, dama G4, atacando este peón de G7 y enroque corto. No vamos a continuar porque para lo que queremos esto sería suficiente. Esto es un claro ejemplo de apertura abierta y como su propio nombre indica, ustedes podrán comprender por qué. Las piezas tienen un contacto directo entre sí, no hay peones bloqueados, las diagonales están abiertas, las columnas están semiabiertas y pueden abrirse muy pronto. Es decir, aquí lo que prevalece es la táctica sobre la estrategia. Hay que calcular jugadas concretas y además hacerlo con precisión, porque al estar las piezas tan en contacto, cualquier error puede ser el definitivo. Esto sería una apertura abierta. Ahora les toca el turno a las aperturas semiabiertas y un buen ejemplo se puede sacar de cualquiera de las múltiples variantes de la defensa siciliana, que empieza con E4, C5 y ahora supongamos para este ejemplo caballo F3, E6, D4, C por D4 y caballo por D4. Bueno, aquí ya tenemos un elemento muy definitorio de lo que suele ser la defensa siciliana. Las negras van a tener esta columna C semiabierta y las blancas, como tienen más espacio en el flanco de rey, van a atacar seguramente en el flanco de rey. Después de C por D4, caballo por D4, lo más normal sería caballo F6 atacando el peón de E4, caballo C3 defendiéndolo y ahora, por ejemplo, D6. Insisto, la siciliana tiene muchísimas variantes, yo aquí enseño simplemente una para que nos sirva para entender lo que quiero decir. Alfil E2, caballo C6, alfil E3, las blancas siguen su desarrollo, las negras también, ambos bandos se enrocan. Y ahora, como he dicho, las blancas tienden a atacar en el flanco de rey, entonces una jugada normal podría ser F4, A6, controlando esta casilla para que el caballo no ataque más al punto de 6, rey H1 como una medida profiláctica porque esta diagonal está abierta y más adelante podría haber jaques peligrosos, y ahora supongamos dama C7. Bueno, creo que basta para explicar lo que quería. Esto es una posición semiabierta porque las piezas apenas están en contacto directo, salvo estos dos caballos, no hay ningún otro contacto directo de piezas, pero es muy probable que sí lo haya pronto. ¿Por qué? Porque las negras aquí suelen tener un plan, digamos, modelo, que es el de abrir el juego con D5, eso es lo que liberaría el juego, sacaría a este alfil del agujero en el que está. Hay otros planes posibles, también avanzar este peón a B5 y a B4 para molestar a este caballo o echarlo de ahí y aumentar la presión sobre E4 desarrollando el alfil por ahí, o simplemente jugar alfil D7, colocar una torre en C8 en la columna semiabierta que he mencionado antes y luego jugar con el control de esa casilla de C4 a base de caballo A5 y caballo C4. En fin, como ven, la posición puede abrirse pronto porque a continuación, en cualquier momento, puede haber un avance de los peones centrales y eso produciría un juego ya abierto, aunque de momento es semiabierto. Por su parte, las blancas también pueden atacar con G4, G5, etcétera, y luego F5, o bien directamente E5 y abrir ya mismo la columna central. Por lo tanto, las posiciones semiabiertas hay que jugarlas con mucho cuidado porque las hostilidades pueden comenzar en cualquier momento. Para terminar, veamos lo que es una posición cerrada. Por ejemplo, la defensa Benoni contra la apertura del peón de dama. Aquí, después de C4, C5 y D5, las negras tienen varias posibilidades. Por ejemplo, si hicieran E6 estaríamos ante algo completamente distinto a lo que vamos a ver. Pero si juegan E5, después de caballo C3, D6, E4, ya tenemos este centro de peones bloqueados. Ahora supongamos G6, alfil D3, alfil G7, las blancas terminan el desarrollo del flanco de rey, las negras se enrocan y las blancas también. Podemos parar aquí porque es suficiente para haber demostrado que esta posición está cerrada. ¿Por qué? Porque no hay un contacto directo entre las piezas y además va a pasar mucho tiempo antes de que lo haya, previsiblemente. Aquí se trata más bien de un juego de largas maniobras. De alguna forma ambos bandos intentarán romper la posición, pero a muy largo plazo. Por ejemplo, las blancas tienen dos puntos de ruptura. Uno puede ser en F4, pero ese es peligroso porque si después de F4, por ejemplo, se cambian estos peones y las negras consiguen
colocar ahí un caballo bien defendido, en realidad el remedio puede haber sido peor que la enfermedad. Por lo tanto, eso hay que tener cuidado antes de hacerlo. Es decir, hay que prepararlo con largas maniobras, con G3, por ejemplo, etc. Otra posibilidad es romper por el flanco de dama con A3 y B4. Eso también es posible, pero ¿qué ocurre? Que las negras, a su vez, también querrán romper o abrir el flanco de dama con A6 y B5, y a las blancas, en un momento dado, les puede interesar bloquear completamente el flanco de dama con A4 o incluso con A5, para después intentar abrir el flanco de rey, y cuando se juegue F4 en buenas condiciones, de forma que a las negras no les interese tomar, seguir con F5, bloquear también aquí y luego avanzar estos peones para atacar por el flanco de rey. Por lo tanto, como ven, esto es un proceso muy largo, de maniobras a muy largo plazo. ¿Qué aperturas son mejores? ¿Las abiertas, las semiabiertas o las cerradas? Bueno, eso es una cuestión de estilo. Si usted, por ejemplo, es un jugador agresivo, le gusta atacar, preferirá las aperturas abiertas o, en todo caso, las semiabiertas. Pero si es un jugador más bien estratégico, posicional, de largas maniobras, preferirá las cerradas. Eso sí, mi consejo es que ustedes primero estudien las abiertas, y eso tiene una explicación lógica. Para poder convertir en victoria una ventaja posicional, una ventaja estratégica, hay que dominar los recursos tácticos. De nada sirve tener ventaja si uno no sabe explotarla. Y para desarrollar los recursos tácticos, lo mejor es estudiar las aperturas y las partidas de posiciones abiertas, porque es donde está el verdadero cuerpo a cuerpo. Primero, tenemos que identificar cuál es nuestro propio estilo. Estudiando diferentes partidas, podemos tener ciertas preferencias. Algunos preferirán seguir a Capablanca o a Karpov, y otros a Liogin, Fischer o Kasparov. Bien, cuando sabes bien cuáles son tus preferencias, si te gustan las posiciones cerradas, las complicaciones, o si prefieres ganar ventajas en posiciones mínimas, entonces puedes plantearte las aperturas. Y entonces puedes plantearte un repertorio equilibrado. Puedes optar por aperturas sólidas con blancas, puedes jugar D4 o C4. Yo recomendaría con blancas jugar alternativamente E4 y D4, para no estrechar nuestra visión de juego, ya que E4 y D4 ofrecen diversas opciones. Con E4 incluso puedes evitar las complicaciones jugando una partida lenta tipo italiana, pianissimo. O la Ruy López cerrada, y claro está, con blancas también puedes optar por esquemas agresivos. Con D4 puedes elegir entre la Ninzo-India, la catalana, la Ninzovich clásica, y dentro de cada apertura existe toda una variedad de opciones. Algo muy importante al elegir una apertura es que hay que estudiar partidas con la apertura que elegimos, y enseguida sabremos si nos gusta el tipo de lucha que se produce en el medio juego. Si nos gusta, si nos sentimos cómodos en estos esquemas, adelante, hay que profundizar en esa apertura. Si no, lo mejor es cambiar de apertura. Con las negras también tenemos una variedad de opciones. Podemos jugar la siciliana y dentro de ella variantes atípicas, cerradas o posicionales, como la Paulsen, o también la Ruy López, que es más sólida, más posicional, o la francesa. Siempre con negras también puedes optar por defensas más raras, como la Pir o la Liogin, porque a veces con negras tiene sentido utilizar aperturas menos habituales que puedan confundir al oponente. Contra D4 hay una gran variedad de opciones, pero eso dependerá del estilo que tengamos, de nuestras preferencias. Si nos gustan las complicaciones, podemos provocar un gambito, entrar en una defensa india de rey, y otras más posicionales, la Ninzo-India, la holandesa, el gambito de dama, y dentro de este, la Merano, aunque la Merano da lugar a un juego más agudo que posicional. Hay una gran variedad.
Podemos consultar los programas de ordenador donde están todas las partidas de Karpov, Kasparov, con aperturas modernas. Yo recomendaría que se reprodujeran algunas partidas típicas para comprender si se adecúan o no a nuestro juego y luego estudiarlas con calma. Ahora es más fácil que hace 10 años, porque los ordenadores nos facilitan el acceso a la mayoría de las partidas importantes. No hay mucho que pueda añadir, porque jugando a un nivel medio, al final lo que cuenta es si estamos cómodos o no con las posiciones que se producen en el medio juego. Estas valiosísimas piezas de Lladró son de porcelana y requieren una técnica muy sofisticada en su producción. Son muy difíciles de hacer. Por eso nos ha parecido que eran la mejor referencia posible para hablarles de una partida preciosa, pero también tremendamente complicada. Hasta el punto de que me voy a limitar a explicarles las variantes más fundamentales, porque si no nos volveríamos todos locos. Ahora les invito a viajar mentalmente a Leipzig, que entonces estaba en la República Democrática Alemana. Estamos en 1960, se desarrolla en esa ciudad la Olimpiada de Ajedrez y nos encontramos en los prolegómenos del encuentro cumbre, Estados Unidos-Rusia. Las relaciones de los dos países eran nefastas en aquella época, ya saben, la Guerra Fría, y los primeros tableros de los dos equipos están defendidos nada menos que por dos de los mayores artistas que ha dado la historia del ajedrez en más de 16 siglos. Me refiero a Bobby Fischer y a Mikhail Tal. Fischer tiene en ese momento solo 17 años y está muy enrabietado porque un año antes, Tal, en el torneo de candidatos que se jugó en Yugoslavia, le había ganado por 4-0. Él mismo comentó: no comprendo cómo Tal me puede ganar por 4-0. De modo que tenemos a un Fischer muy joven, muy quemado, con ganas de morder y con las piezas blancas. E4, E6, D4, D5. Defensa francesa. Caballo C3 y alfil B4. Con esta jugada Tal le dice a Fischer, simbólicamente: no me dan miedo tus ansias de ganar, yo también quiero complicaciones. Esta es la variante Binauer, cuya principal idea suele ser cambiar el caballo en C3, doblando los peones blancos y dejando así una estructura un poco débil de peones blancos. Siguió E5, C5, A3, atacando el alfil. Pero ahora Tal confirma que tiene muchas ganas de entrar él también en las complicaciones, porque en lugar de tomar en C3, juega alfil A5 y permite que Fischer le conteste con B4. La idea consiste en que si las negras juegan C por B4, al módico precio de un peón, las blancas mantienen su sólida estructura de peones en el centro, simplemente mueven el caballo y también logran un buen juego de piezas. Por lo tanto, Tal lo que hace es tomar en D4. ¿Y ahora qué creen que hizo Fischer? Movió el caballo, se comió el alfil, nada de eso. Añade más leña al fuego y lleva la dama a G4, atacando el peón de G7. Dado que jugar G6 ahora debilitaría muchísimo las casillas negras del flanco de rey, es decir, F6 y H6, Tal opta por entregar tanto el peón de G7 como el de H7 a cambio de abrir esas dos columnas para poder atacar después al blanco. Es decir, deja sin hacer caso todo el flanco de dama y juega caballo E7. Entonces Fischer toma en A5, Tal toma en C3, el estadounidense captura en G7, por supuesto siguió torre G8, dama por H7, y las negras continúan con un plan sano que consiste en desarrollar el caballo a C6 y ir atacando al peón de E5, que juega un papel fundamental, porque si ese peón no estuviera ahí, entonces toda la cadena de peones negros quedaría liberada.
Fischer lo defiende con caballo F3, dama C7, se insiste sobre el peón. Y ahora alfil B5. Otra posibilidad era alfil F4, pero Fischer prefiere ser muy activo y clavar el caballo sobre el rey negro. Y ahora Tal hace una jugada muy sencilla, pero que plantea serios problemas. Juega alfil D7, desclava el caballo y ahora están atacados tanto el peón de E5 como el peón de G2. Y aquí Fischer empieza una larguísima reflexión, más de media hora. No es fácil decidirse porque además hay una tercera vía. También se podría jugar alfil F4 defendiendo el peón de E5. ¿Qué hacer? Al final opta por entregar el peón de E5 porque hay algunos trucos ocultos. Juega enroque y defiende el peón de G2. Tal se da cuenta de cuál es el truco. Si caballo por E5, Fischer continuaría sencillamente con alfil por D7 y entonces no se puede tomar con la dama porque el caballo de E5 quedaría indefenso. Habría que tomar con el rey y ese rey en el centro quedaría francamente muy expuesto. Por lo tanto, decide enrocarse en largo, con lo cual la amenaza sobre E5 sigue vigente. Fischer podría haber defendido ese peón una vez más con alfil F4 o podría haber tomado en C6, pero como él lo que quiere es armar el mayor lío posible, opta por alfil G5 clavando el otro caballo que está en E7 sobre la torre de D8. Aunque había varias continuaciones posibles, Tal por fin se come el famoso peón de E5. Fischer toma en E5, por cierto, sobre esta posición Fischer escribió después: durante la partida tenía la sensación de que el objetivo de Tal era crear las mayores complicaciones posibles, es decir, los dos se juntaron en ese objetivo. De modo que caballo por E5 y ahora alfil por B5 atacando la torre. Como pueden ver, la posición es un tanto anárquica en el sentido de que hay constantemente piezas amenazadas que no se defienden, sino que se atacan otras. De hecho, ahora Tal tiene amenazada la torre de F1, amenazado el alfil de G5. ¿Qué hacer? Complicar todavía más con caballo por F7. Deja la torre de F1 amenazada, pero también amenaza la de D8 y defiende el alfil de G5. Tal toma en F1, Fischer toma en D8, el soviético captura el alfil en G5 y Fischer saca el caballo de la octava fila tomando el peón de E6 y atacando al mismo tiempo la dama y la torre. Por supuesto, Tal no desaprovecha la oportunidad de tomar en G2 con jaque, pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado dónde se pone el rey, porque la jugada natural, rey por F1, es muy peligrosa. Seguiría torre por H2 y si caballo por C7, torre por H7 y a pesar de que han desaparecido las damas, las blancas quedan perdidas porque las negras amenazan al mismo tiempo el caballo de C7 con el rey y el jaque en H1 con la torre que capturaría la otra torre de A1 que ha quedado indefensa. Es decir, las negras ganarían claramente en esa posición, o bien después de, repito, rey por F1, torre por H2, la dama mueve en lugar de capturar con el caballo en C7, entonces seguiría torre H1 jaque, rey G2, dama H2 jaque y en muchas variantes las negras pueden ganar. Por lo tanto, Fischer tiene que jugar rey H1, eso es lo que ocurrió en la partida. Tal movió la dama a E5, torre por F1, liquidación general, dama por E6, rey por G2, no hay más remedio, y ahora dama G4 jaque, y se acordaron las tablas porque el jaque perpetuo, la repetición de jugadas, es inevitable. Rey H1, dama F3 jaque, rey G1, dama G4 jaque, rey H1, etc. Estoy convencido que esta partida es un ejemplo perfecto para demostrar que en ajedrez el empate no es sinónimo de pacifismo.
Poco después de la revolución de 1917, el gobierno soviético encargó a 3 científicos que investigasen las ventajas pedagógicas de la práctica del ajedrez. El informe fue muy favorable y, como consecuencia inmediata, millones de niños soviéticos empezaron a disfrutar del deporte mental. La iniciativa fue copiada después en países de los 5 continentes y siempre, que nosotros sepamos, con resultados muy positivos. No puede ser malo que los niños jueguen pensando y piensen jugando, aunque todavía queden unos pocos incrédulos. Hemos recabado varias opiniones de expertos. De hecho, tenemos comprobado a lo largo de los diferentes años en los cuales ya llevamos practicando el ajedrez que los chiquillos se van desarrollando las facultades que difícilmente podríamos a lo mejor hacerlo de una forma teórica. Bueno, pues a través de un deporte tan sencillo como es el ajedrez, aparentemente, porque es mucho más complejo de lo que luego se puede pensar, pues se le van desarrollando facultades como puede ser, por ejemplo, su expresión, su comprensión, su pensamiento lógico principalmente, su sistematización, el grado de atención que puedan desarrollar después en las diferentes clases, y eso sí está comprobado además. De forma sistemática hemos ido haciendo un seguimiento y bueno, las experiencias tanto de este centro como en otros centros yo creo que son positivas. El ajedrez desarrolla la inteligencia, claro, la concentración, la memoria. Por el reglamento que tiene el ajedrez da como una estructura de vida muy organizada hasta cierto punto, y eso te ayuda a resolver algunas situaciones o problemas de la vida cotidiana. Pienso que es muy bueno en los colegios el ajedrez, porque incluso está comprobado que alumnos que son ajedrecistas o que estudian ajedrez tienen grandes resultados en las demás ramas de educación. Bueno, a mí el ajedrez me ha ayudado mucho porque yo soy informático de formación. Los problemas ajedrecísticos y los problemas informáticos son bastante similares en cuanto al modo de afrontarlos y al modo de resolverlos. Y el ajedrez forma el carácter, eso no cabe duda. Cuando un niño empieza a jugar ajedrez, empieza a tomar decisiones, empieza a esforzarse. La suerte en ajedrez no existe, no hay excusas. O sea que tiene una serie de ventajas positivas que te curten y te enseñan a afrontar los problemas reales de la vida. Y es evidentemente útil porque yo entiendo que la educación no solo es aprender cosas, sino desarrollar capacidades, y las capacidades que puede desarrollar el ajedrez pues son, bueno, es toda la personalidad de un individuo, desde la atención hasta el autocontrol, hasta el esfuerzo, hasta la concentración, el afán de superación, la capacidad de valorarse a sí mismo según va consiguiendo superarse. Definitely. It's developing some skills normally in mathematical sense and also Desde luego desarrolla algunas habilidades, sobre todo en sentido matemático. También desarrolla la capacidad de analizar situaciones normales en la vida. Le facilita el ver todas las posibilidades de forma más clara. Además, tienes que utilizar muchos trucos psicológicos. Creo que todos los campeones mundiales deberían ser también maestros en psicología. Creo que todo el mundo debería, bueno, practicar un poco el ajedrez porque es divertido y porque además pues ayuda a esto, a estar más en forma mentalmente y nada más, ¿no? Y yo creo que en mi caso en particular, pues yo siempre he sido un poco despistado personalmente, y entonces pues con el ajedrez creo que eso sí me ha ayudado a corregir ese pequeño defecto, ¿no? También sigo siendo despistado, por supuesto, pero quizás un poco menos y estoy un poco más también pendiente de las cosas, ¿no? Hay muchos argumentos. Creo que la práctica del ajedrez es fácil de llevar a cabo. Y además no tiene desventajas, que es muy importante. Hoy en día necesitamos herramientas educativas que sean creativas para las nuevas generaciones, y el ajedrez puede ser de ayuda si queremos verlo así. Además, vuelvo a repetir que no existe un lado negativo en el ajedrez. Los finales de partida son tan ricos en ideas que, aunque uno dedicase 1 hora diaria durante toda su vida, todavía le quedarían cosas por aprender.
Por eso, en esta obra, y especialmente en su parte audiovisual, nos tenemos que limitar a darles unas pautas, es decir, unos principios generales, los trucos, los métodos más frecuentes para poder manejar bien este tipo de posiciones. Por ejemplo, en los finales de damas y peones, a veces uno siente un poco de miedo, sobre todo al principio, porque es habitual que el bando defensor pueda dar muchos jaques y amenace con el jaque perpetuo. Así ocurre en esta posición. Las blancas tienen un peón de ventaja y además podrían conseguir otro capturando el de C6. Pero eso sería un grave error, porque llevaría inmediatamente al empate. Después de dama C6, seguiría simplemente dama F4 jaque, rey G1, dama C1 jaque. Si ahora el rey vuelve a H2, dama F4 jaque y estamos igual que antes, por lo tanto hay que intentar salir aquí. Pero ahora la dama negra ocupa la columna D, dama D2 jaque, rey F1, dama D1 jaque, rey F2, y esto es un agujero del que es imposible salir. Ahora bien, esa conclusión sería engañosa, porque esta posición pertenece a una partida Maroczy-Bogoljubov del torneo de Dresden de 1936. Les tocaba jugar a las blancas y Maroczy encontró una manera de ganar que no era comerse el peón, sino una bastante más sutil. Lo que hizo fue aplicar ese truco que hemos visto en otro tipo de posiciones, de finales, que consiste en sacrificar un peón para conseguir actividad, en este caso un peón pasado. Es decir, Maroczy lo que hizo fue B5, y lógicamente hay que tomar ese peón. C por B5, y ahora, por supuesto, C6. Bogoljubov jugó dama C2 para controlar ese peón y evitar que corone rápidamente. Aquí las blancas podían haber jugado perfectamente C7, hubiera sido una jugada perfectamente natural. Lo que pasa es que, bueno, Maroczy optó por ganar algunos tiempos o tender pequeñas trampas al negro a ver si caía. De momento, dama H5 ataca el peón de F7 con jaque. Por lo tanto, lo que hacen las negras es quitar el rey de esa casilla para que, si dama por F7 sin jaque, las negras puedan jugar dama C6 y en ese caso se quedan con un peón pasado, el peón de B5. Entonces, Maroczy, al ver que las negras no habían caído en la trampa, jugó dama D6, Bogoljubov hizo dama C4 con el fin de ir apoyando también el avance de su peón si las blancas se mantuvieran pasivas, y por lo tanto es el momento de jugar C7. Y ahora la cosa ya se pone muy seria, porque las blancas amenazan nada menos que dama F8 jaque, seguido de C8 igual a dama, y entonces la partida habría terminado. Por lo tanto, hay que volver a tener mucho cuidado con las negras, y Bogoljubov volvió con su rey a H7. Y ahora se plantea el dilema de esta partida. ¿Qué hacer? Porque, de momento, esta dama en D6 está perfectamente colocada, en el sentido de que, por un lado, apoya a su peón pasado, y por otro lado, protege a su rey de esos jaques que hemos visto tremendos antes que conducían al empate. Pero bueno, algo habrá que hacer para poder progresar. Y lo que encontró Maroczy fue una forma de pasear con su rey, de manera que al final de un largo paseo no hubiera más jaques y entonces el peón pudiera coronar. Lo que hizo fue dama D7, que protege la coronación del peón, parece una jugada tremenda, pero tiene el inconveniente de que ha dejado débil esta diagonal donde la dama, como hemos visto, podía dar jaques. Pero, ¿qué es lo que ha pensado Maroczy? Que como ahora la dama está evitando, la dama blanca me refiero, está evitando esos jaques por la columna D que antes veíamos con la dama negra, y que además, por otro lado, este peón puede ser hasta beneficioso para las blancas, porque puede dar un refugio al rey blanco por estas casillas, justo detrás del peón, de manera que la dama negra no podría darle jaques en esta columna, el peón le estorbaría. Entonces procede a jugar dama D7 y ahora no le importa recibir muchos jaques porque ha visto un plan claro de salvación para el rey, es decir, de victoria. Dama F4 jaque, rey G1, dama C1 jaque, rey F2. Fíjense en la diferencia, antes la dama podía dar jaques en esta columna, ahora no puede, tiene que hacer otra cosa. Pero bueno, de todas maneras parece que tiene muchos jaques. Dama C5 jaque, rey C2, dama C2 jaque, rey E3, dama C5 jaque, parece que es una sinfonía que nunca va a terminar, rey E4, dama C4 jaque, rey E5, y aquí empezamos ya a ver que las cosas se ponen feas para las negras. Ahora ya no sirve cualquier jaque,
porque, por ejemplo, dama C5 jaque podría seguir rey F6, y entonces las blancas amenazan con penetrar incluso en el flanco de rey o comerse ese peón y debilitar también la posición del rey negro. De alguna manera lo que hacen las blancas es amagar por la derecha y dar por la izquierda, porque para evitar que el rey blanco vaya a sacar... Veamos, por ejemplo, rey C7. No parece que hayamos progresado mucho, podemos dar muchos jaques, pero el problema está en que ese peón está clavado. Y si intentamos desclavarlo, por ejemplo, con rey A7, la dama negra daría jaques, por ejemplo aquí en G1, y el rey difícilmente podría progresar. Si vuelve al rincón, la dama vuelve a clavar el peón. Y si sale del rincón, la dama negra podría dar muchos jaques. No parece que por ahí haya una solución. Sin embargo, aquí hay un truco precioso escondido, porque a rey C7 la jugada ganadora es nada menos que dama H2 jaque, que parece un suicidio porque pierde la dama. Pero fíjense en que cuando el peón blanco corona, por supuesto se convierte en dama, no solamente da jaque, sino que por rayos X hay una acción sobre la dama negra que queda perdida al estar en la misma diagonal que el rey negro. Ese sería uno de los trucos, pero no el único, porque en la posición inicial hemos dicho que el rey negro estaba en jaque, la dama estaba clavando el peón y que tenía dos variantes. Una era rey C7, que ya la hemos visto, y la otra variante lógica es rey A6. ¿Qué pasa entonces? Pues un truco muy similar, consistente en coronar de manera que al hacerlo se gane la dama contraria. Dama A2 jaque, rey B5 o rey B6 es lo mismo, en realidad es indiferente. Dama B1 jaque. Otra vez el mismo truco, pero por el otro lado. Única jugada. Dama por dama. El peón corona dama con jaque. El rey tiene que mover. Y una vez más, por el efecto de rayos X, la dama negra queda perdida. Por lo tanto, déjenme insistir, busquen siempre el petróleo, incluso en las posiciones que parezcan desérticas. El final de dama puede ser muy largo, porque el bando débil siempre tiene muchos jaques, y en el momento en que empiezas a empujar a tus peones desde el rey está abierto y podría alargarse mucho. La posición de la dama y el peón frente a la dama es una posición muy complicada, porque no se trata de simple geometría, como en los finales de alfil o de peón, pero también tiene muchas reglas que se pueden cambiar de vez en cuando. Pero quiero indicar algunas cosas importantes que lo son siempre en el final de dama. Una es el peón pasado. Es una gran ventaja, mucho mayor que cualquier jugada, porque si tienes un peón pasado, debemos recordar que este peón puede ser cambiado por una dama. En cualquier otro final, en el de la torre, por ejemplo, el peón necesita un rey en el que apoyarse. Aquí no hace falta un rey, por eso el pase del peón es un factor decisivo incluso si tenemos menos material. Aún así, el peón pasado es lo más importante. Y ahora la posición del rey. Si no puedes colocar el rey en una buena posición, entonces todo queda decidido. Voy a poner algunos ejemplos con las combinaciones ideales. Si tenemos un peón pasado en la columna B, y si el rey se encuentra en H7, entonces lo que necesitamos, olvidémonos de las piezas blancas por un momento, necesitamos la dama en algún sitio cerca de C2. Y aquí la dama está protegiendo al peón que va hacia allí y también protege al rey de los jaques. Bueno, no ocurre muy a menudo. Yo realicé esta jugada con éxito cuando era un jugador muy joven, con las piezas blancas, y solo con mi dama en la diagonal, protegiendo al rey y también a los peones. Hay dos factores importantes que uno debe siempre anticipar. Uno es la posición del rey y el otro es el número de peones pasados. Estos dos factores superan la ventaja de material, porque imaginemos que las blancas tienen aquí muchos peones. Así, una cosa así.
¿Qué podrían hacer? Una posición así. Y otro factor importante para los finales de dama es la centralización. Todos sabemos que la centralización es muy importante, pero en cualquier otro final no es tan crucial, porque la pieza podemos necesitarla en cualquier otro sitio. La dama se mueve rápidamente y a cualquier lugar. Por eso, en los finales tradicionales, como por ejemplo la dama y peón B contra dama, al final, incluso si empujas demasiado lejos el peón, aún así, la clásica posición ganadora será así, con la dama en el centro y el rey viene desde allí. Y la idea es que proteges el rey con la dama, intentando dar jaque al rey del oponente. Pero lo mejor es la centralización de la dama. Repetiremos: el número de peones pasados, la buena posición del rey y la posición centralizada de la dama. Dándose estos factores, la jugada se realizará con éxito. Alexander Aliógin, nacido en Rusia y nacionalizado francés, fue campeón desde 1927 hasta su muerte en 1935. Su vida es novelesca y su juego, de gran riqueza de ideas, es un modelo eterno. Aliógin hizo una enorme contribución al ajedrez. Seguramente es el primer profesional del ajedrez. Jugaba al ajedrez con una gran seriedad y era una persona muy dinámica. Toda su vida la pasó entre el comunismo de Rusia y el fascismo de Alemania. Era una persona muy polémica y su ajedrez también, pero tan dinámico y tan agresivo como la contienda militar de aquellos años. Aliógin es probablemente uno de los jugadores que más admiro. Como jugador de ajedrez, claro. Porque como ser humano no me gusta mucho, porque hay unas historias oscuras sobre él. Pero lo que aportó al ajedrez es muy enriquecedor. Cosas como la técnica de los finales. Profundizaba mucho. Era increíble. Pues Alekhine es el monumento de la combinación. Entre los clásicos es el juego táctico, el juego de ataque por excelencia. Y uno de los libros que he leído de pequeñito y que por supuesto no entendía en su amplitud era el libro de sus mejores partidas del 24 en adelante. Están ahí su match con Bogolyubov, con Capablanca y la primera vez que pude ver sus combinaciones y descubrir una, pues fue un gran placer para mí. En posiciones abiertas, los alfiles son cuchillos que atraviesan el tablero. Esa frase le resultará familiar si se han mantenido fieles en el seguimiento de esta obra. Y la metáfora cobra un especial significado cuando nos referimos al dominio de una de las grandes diagonales, la que va de A1 a H8 o de H1 a A8. Y sobre todo, si se dan dos factores adicionales. Uno, que la dama trabaje coordinadamente con ese alfil en el dominio de la gran diagonal, y dos, que el rey adversario esté al final de esa diagonal. ¿Por qué ocurre eso? Es fácil de entender. La dama y el alfil en esos casos son piezas que trabajan a larga distancia y por lo tanto están obligando al bando defensor a mantenerse siempre pendiente de las amenazas de mate o similares que pueda haber en base al dominio de la gran diagonal. Es decir, mientras con sus otras piezas las blancas tienen bastante libertad de acción, suponiendo que las blancas sean el bando atacante, las negras siempre tienen que tener un ojo puesto mirando de reojo a ese dominio de la gran diagonal y a parar esas amenazas. Vamos a empezar con un ejemplo básico y le recomiendo encarecidamente que lo graben bien. No me refiero a la posición exacta de las piezas, sino a la idea general, porque muy probablemente va a salir en varias de sus partidas. Las blancas tienen un importante dominio de las casillas negras, pero ahora mismo
las negras no tienen por qué estar demasiado preocupadas confiando en que tienen jugadas del tipo alfil F8 y alfil G7 para proteger estas casillas de color negro débiles alrededor del enroque. Y aquí viene el principio más importante. Ese alfil de momento está atacado por la torre de C1 y les toca mover a las blancas. Entonces la conclusión es que a cambio de dominar estas casillas es siempre un buen negocio cambiar ese alfil por una torre o, en fin, como principio general, sacrificar material con tal de eliminar el principal defensor del enroque. Por lo tanto, las blancas juegan torre por C5, dama por C5, y aún las negras pueden confiar en que no pasa nada grave, porque si alfil F6, dama F8 y todo está bajo control. Pero hay una jugada intermedia totalmente decisiva, alfil B5, aprovechando que la dama no puede capturar el alfil porque entonces alfil F6 y el mate sería inevitable. Se da la circunstancia además que la torre no tiene una buena casilla. Si se va a F8 le ha quitado esa casilla a la dama y entonces alfil F6 sigue siendo mate y tanto E7 como D8 están fiscalizadas por este alfil de casillas negras. Por lo tanto, las negras no tienen más remedio que devolver el material con dama F8. Pero entonces sigue alfil por E8, hay que jugar dama por E8, alfil F6 amenaza mate en G7, única defensa dama F8, se cambian las damas y fíjense en qué situación ha quedado el rey con esas casillas negras tremendamente débiles. Torre D1 y la partida se ha terminado. Se amenaza mate, habría que jugar alfil D7, torre por D7, etc. Recuerden lo más importante. En este tipo de posiciones, si vamos a conseguir eliminar el alfil que domina o que defiende las casillas próximas al enroque, es un buen negocio sacrificar material. Siempre hay que tener en cuenta que en ajedrez casi todas las reglas suelen tener muchas excepciones o que los principios son muy relativos. Pero dicho eso, también repito que el dominio de una gran diagonal, al final de la cual está el rey negro, puede compensar o justificar el sacrificio de grandes cantidades de material. Y hay aquí un ejemplo muy significativo, el de la partida Alexander Lachmann de 1934. Las blancas están atacando sobre el enroque negro, tienen tres piezas muy bien dispuestas para ello, pero a simple vista parece que las negras con ese alfil de F8 están protegiendo muy bien el punto débil, el punto clave G7. Protegen el punto G7, pero ojo, no protegen el punto H8, donde eventualmente este tren del alfil y de la dama también podría hacer mucho daño. Todo jugador experimentado, al llegar a este punto del análisis, empezaría a considerar seriamente un sacrificio típico en estas posiciones. El de llevar el caballo a F6 con jaque, con el fin de abrir completamente la gran diagonal. Claro que si empezamos a calcular, veremos que después de caballo F6 jaque, G por F6, dama por F6, las negras pueden cerrar la gran diagonal a cal y canto, parece, con D4. Pero entonces ligamos eso con lo que he dicho al principio. Cuando se trata de dominar la gran diagonal para dar mate, puede estar justificado entregar mucho material. Fíjense que en ese momento, si jugamos torre por D4, la torre además estaría amenazando venir a esta casilla, como la columna G estaría abierta, y colaborar en el ataque de mate contra el rey. Una vez visto todo eso, el jugador avezado ya se da cuenta de que aquí huele a victoria y de que el precio del material sacrificado va a estar compensado. Caballo F6 jaque, G por F6, dama por F6, se amenaza mate, D4 para cerrar la diagonal, sin miedo se sacrifica la torre. Recuerden que se amenaza torre G4 jaque, entre otras cosas. C por D4, alfil por D4, se renueva la amenaza de mate. Y fíjense qué patética es la posición de las piezas negras, que solamente hay una defensa, de momento, que es rey H7. Y ahora
Otro truco importantísimo que suele ser aplicado en muchas partidas con posiciones de este tipo y que les recomiendo que también lo graben bien. En lugar de dar jaque tras jaque, muchas veces, no siempre, pero muy a menudo, conviene hacer una jugada previa, una jugada intermedia, para eliminar las retiradas del rey negro cuando sea extraído hacia el centro del tablero. En este caso, esa jugada es G4, mucho mejor que dar jaques empezando por la casilla H8, porque G4 corta las casillas F5 y H5, por donde el rey negro planeaba escapar. Ahora no hay ninguna defensa contra la amenaza dama H8 jaque, rey G6, dama G8 jaque y mate seguido, porque si el alfil negro se marcha de la casilla F8, entonces las blancas dan mate inmediatamente en G7. Es decir, ese potentísimo tren formado por la dama y el alfil blancos en la gran diagonal ha hecho estragos. Aunque parezca mentira, esto que tengo en las manos es un tablero de ajedrez. Vamos a ver si consigo abrirlo, que no es fácil. Aquí está. Muy bonito. Un tablero pequeño es apropiado para viajar y también para mostrarles la pequeña obra de arte que viene a continuación. Pero si no les importa y para que la disfruten más, casi la vemos en un tablero como es debido. La partida tiene un cierto sabor añejo, porque la disputó en una exhibición el campeón del mundo Steinitz en Londres en 1863. Su rival, el de las piezas negras, se llamaba Rock, pero no hizo honor a su nombre porque realmente su resistencia no fue muy dura precisamente. Steinitz pasó a la historia como el primer campeón del mundo oficial y también como el precursor del juego posicional, pero eso no quiere decir en absoluto que no produjese partidas de tipo romántico o agresivo como esta. Con blancas empezó con E4 y Rock siguió E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, la apertura italiana, una de las más apropiadas para la época romántica, alfil C5 de las negras, y ahora el famoso, al menos durante más de medio siglo, gambito Evans, B4, que dejó de jugarse sobre todo por las ideas que aportó Lasker con las negras, hasta que Kasparov lo revitalizó en los años 90. Alfil por B4, la idea es bastante clara. Con C3, las blancas han ganado tiempo para romper en el centro cuanto antes. Alfil A5, enroque, y todo está dispuesto ya para jugar D4. Caballo F6, ataca el punto D4. Alfil A3, evitando el enroque. Por supuesto, se puede jugar de otras muchas maneras, con dama B3, D4, etc., pero alfil A3 es una de las posibilidades. Y ahora, por eso decía que antes Rock no hizo honor a su nombre, porque de lo contrario habría jugado D6 y enroque. Sin embargo, optó por alfil B6. Es demasiado temprano para jugar esto, no había ninguna prisa. Había que jugar, como digo, D6 seguido de enroque y completar el desarrollo. Las blancas juegan D4. Evidentemente no les importa que las negras tomen en E4 porque eso abriría la columna E. Una torre en E1 sería mortal de necesidad combinada con la acción del alfil en A3. Así pues, E por D4 y Steinitz continuó con dama B3, presionando más sobre el punto débil F7. D5, respuesta poco menos que única. E por D5, caballo A5. Lógicamente Steinitz dio jaque con la torre en E1 y ustedes dirán, bueno, pero esto parece un suicidio de las negras. No del todo, porque Rock tenía su idea. Con alfil E6, lo que él esperaba en este momento es que las blancas movieran su dama, por ejemplo, dama B4. Entonces seguiría caballo por C4, dama por C4, dama por D5 y todo está más o menos en orden para las piezas negras. Pero aquí viene la maravilla de Steinitz. Es el comienzo del fin, o el comienzo de los fuegos de artificio. D por E6, no importa que la dama se pierda. Ahora verán ustedes por qué. Caballo por B3. E por F7, jaque.
Y aquí empieza el brillante camino del rey negro hacia el patíbulo. Rey de 7, alfil e 6. Como ven, las negras no tienen mucho donde elegir. Rey C6, caballo E5 jaque, rey B5, alfil C4 jaque, rey A5, alfil B4 jaque, rey A4, A por B3 y cayó el telón. Pero déjenme que les cuente dos cosas más. Algunos rumores no confirmados dicen que esta partida se jugó con la ventaja de un caballo para las negras. Quiero decir, que el caballo de B1 en realidad no existió. Cosa que es perfectamente posible si tenemos en cuenta que no se ha movido en toda la partida y que aunque no estuviera en la posición final donde está, en B1, no cambiaría nada. Pero hay un rumor aún más contundente. Se dice que Steinitz dio no un caballo sino una torre de ventaja, la torre de A1. Y si la quitan de A1, verán que la partida también termina exactamente igual y que la posición final de jaque mate también es válida. Aunque Rock no fuera precisamente un rival muy rocoso, la verdad es que contribuyó a que nos dejasen una pequeña obra de arte que espero que hayan disfrutado ustedes tanto como yo.
Estamos en el Club de Ajedrez Marshall, en Manhattan, y con mi mano izquierda estoy tocando esta mesa llena de carga histórica. Lo hago con mucho respeto, porque en esta mesa se jugó la famosísima partida entre Frank Marshall, el ilustre jugador que dio su nombre a este club, y el campeón del mundo José Raúl Capablanca. Esa fue la primera partida correspondiente al torneo de Nueva York de 1918, en la que se jugó el gambito Marshall en la apertura española. Aquella vez Capablanca supo defenderse muy bien del ataque de Marshall y terminó ganando. Y el gambito, digamos que se aparcó durante unos 20 años, casi nadie lo usaba en la práctica magistral, hasta que allá por la década de los 40 lo revitalizaron con unos análisis más profundos que demostraban que las negras podían conseguir ataques realmente muy peligrosos a cambio de sacrificar un peón. Incluso hoy en día el gambito Marshall es un arma bastante temible y muy útil para jugadores, digamos, incisivos, agresivos, que normalmente consiguen una gran compensación a cambio del peón que entregan. Pero Frank Marshall no solamente fue famoso por ese gambito que él inventó, en realidad fue uno de los mejores jugadores del mundo, se mantuvo entre los 10 mejores del mundo a partir de 1904 durante 20 años aproximadamente. Decían de él que recordaba a un personaje de las obras de Shakespeare que fumaba enormes puros habanos y que solía irse a la cama con un tablero de ajedrez para el caso de que se le ocurriese una idea genial cuando estaba durmiendo y así podía reproducirla rápidamente en el tablero. En cuanto a su estilo de juego, era, como se deduce del gambito Marshall, un estilo muy agresivo, combinativo, siempre en búsqueda de la belleza y por lo tanto muy apreciado por los aficionados. Y eso se demuestra precisamente porque los aficionados neoyorquinos fueron quienes financiaron la compra de 2 pisos de este edificio, uno, el de arriba, de donde estamos ahora, para que Marshall estableciese su domicilio, y otro, este, donde está hoy el Club de Ajedrez Marshall, que se fundó en 1931. Por eso digo que este club está realmente lleno de historia en todas sus paredes. Lo que sé es que siempre había mucha gente que quería formar parte del club. Algunos han muerto o se han marchado. Verá, yo he sido artista y al village se le conoce como un centro de artistas. Por eso vine aquí, porque aquí vivían artistas famosos y aún viven. No solo Mark Twain, están Mary Cotty en la calle Gage, Cummings en Fashion Place, John Reed, que estuvo en Rusia, también en Fashion Place. Cruzando la calle estaba la actriz Kathleen Turner. Tenía ese ambiente y a la gente le gustaba estar aquí. Había unas reuniones justo enfrente, en el número 54. Se podían ver los tragaluces. Allí estaba también Winslow Homer, el famoso artista de paisajes marinos de América. Sí, se reunían y eran muy conocidos. Y en los bloques cercanos, todas eran casas de artistas. Es quizás una calle sagrada. A toda esta gente la conozco. Vengo aquí a relajarme, a reírme un rato y a pasarlo bien. Es fantástico. Es un gran club. Un gran club. Es increíble. Como en casi todos los órdenes de la vida, en el ajedrez la rutina también puede llegar a ser peligrosa. Cuando llevamos cierto tiempo jugando, nos acostumbramos a pensar de una manera bastante automática. Si yo ataco, él defiende. Si yo creo un peón pasado, él intenta bloquearlo. Si yo capturo, él recaptura. Eso es lo normal, pero no siempre es así, no tiene por qué ser así. A veces existe el famoso concepto de la jugada intermedia. Si yo ataco una pieza, él no la defiende, sino que me ataca a mi otra o crea una nueva amenaza. Eso ocurre, por ejemplo, en esta posición. Está jugada por 2 soviéticos casi desconocidos, Sopkov y Moiseyev, en algún lugar de la Unión Soviética. Es una posición de 3 piezas contra 3 y las negras se las prometían muy felices, porque habían visto que después de alfil por C5, que las blancas jugaron, caballo por G2,
las tablas estaban garantizadas, porque después de rey por G2, alfil D5 jaque, rey mueve, alfil por C6, y quedaría un final de alfiles de distinto color con este peón pasado, pero fácilmente controlable, es decir, el empate estaría garantizado. Pero yo ya puedo imaginarme la escena. Moiseyev, que lleva las negras, ha jugado caballo por G2 y después de apuntar su jugada se ha quedado con el bolígrafo así colgando en la mano a la espera de que su rival juegue inmediatamente rey por G2 y entonces él ya haga la próxima. Y de pronto se le vio crear una cara de asombro absoluto cuando Sopkov, que llevaba las blancas, no toma en G2, sino que hace caballo E7. ¿Qué es esto?, debió decir Moiseyev. Esto es que las blancas amenazan nada menos que alfil D4 jaque mate. Entonces, para poder librarse de esa amenaza hay que jugar o bien rey G7 o mover este peón, y entonces tranquilamente las blancas en la próxima jugada capturan el caballo de G2 y se quedan con una pieza de ventaja y ganan. Por lo tanto, cabe imaginar que a Moiseyev esta jugada intermedia le debió causar un fuerte dolor de cabeza. El genial cubano José Raúl Capablanca nos dejó, entre otras muchas maravillas, este otro ejemplo de jugada intermedia. La posición se produjo en su partida con negras frente a Tartakover en el histórico torneo de Nueva York 1924, uno de los más importantes de la historia, seguramente. Y yo estoy absolutamente convencido de que en este momento de la partida Tartakover se encontraba muy excitado. ¿Por qué? Porque estaba viendo que podía ganar al campeón del mundo en plena apertura. Aquí una jugada que en principio se va de las manos es dama A4 jaque. Amenaza no solo al rey, sino también el alfil. Lo que pasa es que las negras tienen una defensa muy fácil con caballo C6, dama A4 jaque, caballo C6, protegiendo el alfil, no pasa nada. Ahora bien, ese caballo de B8 está atacado por el alfil de F4. Entonces surge la combinación instantáneamente. Primero alfil por B8, torre por B8, dama A4 jaque y pieza de ventaja. Tartakover evidentemente tomó el caballo de B8 sin dudarlo más. Y de pronto Capablanca no toma en B8, hace otra cosa. Caballo D5. Fíjense qué jugada más elegante. El alfil sigue atacado, pero es que además se amenaza caballo E3 jaque doble al rey y a la dama. Y hay francamente pocas defensas. Pero de pronto Tartakover encuentra una muy ingeniosa y él cree que nuevamente está ganando la partida. Alfil F4. El alfil vuelve donde estaba y no vale caballo por F4 por dama A4 jaque y dama por B4, y las blancas volverían a quedar con una pieza de ventaja. Pero resulta que en este caso las jugadas intermedias no son una, sino dos, porque aquí está la otra. Dama F6, como clava el alfil, se renueva la amenaza caballo E3 jaque y las blancas tienen que hacer caso de esa amenaza, no sé, por ejemplo dama C1, y entonces caballo por F4, y las negras quedan en una posición francamente muy sólida. Es decir, el gozo de Tartakover se fue al pozo. Ahora nos trasladamos mentalmente al torneo de Moscú de 1947. Estamos ante la partida Simagin-Aronin y hay bastante tensión en el tablero, como pueden ver, porque bueno, la posición del rey negro es bastante expuesta, este caballo puede amenazar con saltos peligrosos, la torre está dominando la columna B, este alfil ocupa especialmente una diagonal fortísima, la dama está lista para entrar al ataque, pero eso no es todo, porque las negras también pueden tener cierto contrajuego con la columna H abierta sobre el punto H2. La dama negra puede incorporarse al ataque también. En fin, la cosa no parece estar muy clara. Pero de pronto Simagin, que juega con blancas, cree que ha visto una jugada maravillosa. Y realmente el corazón empieza a latirle muy deprisa. Lo que ha visto y lo que hace, de hecho, es torre por B7. Y se levanta muy ufano a pasear por el escenario porque está seguro de que la partida está ganada. ¿Por qué? Porque se amenaza por una parte dama por A4, o sea, se amenaza con capturar la dama, y no vale dama por A4 por alfil G6 jaque mate. La jugada parece magnífica y sin embargo no gana, porque Aronin tiene previsto un recurso oculto. Contra torre por B7 ni se come la torre ni se come la dama, hace simplemente E4.
Y ahora amenaza el abrecierra, el famoso abrecierra, que consiste en jugar alfil H2 jaque, única rey H1, y ahora las negras abren y cierran la acción del alfil y hacen tablas por jaque continuo. Por lo tanto, Simagin no pudo ganar la partida y una vez más se demuestra que hay que tener mucho cuidado con las jugadas intermedias, porque si no, uno puede llevarse fuertes disgustos. Un variante muy cercano de la jugada intermedia es la jugada tranquila. De pronto, en plena tempestad combinativa, deja de llover, cesa el viento y el jugador atacante, en lugar de seguir con movimientos muy incisivos, opta por una jugada muy tranquila, pero de efectos terroríficos. Un magnífico ejemplo es esta partida, Teichmann-Schlechter en el torneo de Karlsbad de 1911. Como pueden ver, la posición de las blancas es preferible por varias razones. Hay un peón débil en D6, un agujero muy bien ocupado por este alfil, que realmente es monstruoso, en la casilla D5, el caballo de F5 también es más activo que sus colegas negros, y en general la posición blanca es más armónica que la negra. Sin embargo, tampoco se ve que eso sea el fin del mundo para las negras en principio. Pero Teichmann sí vio una combinación realmente profunda, que empieza con alfil por F7 jaque. Esto no era muy original ni siquiera en aquella época, ya se conocían combinaciones así, pero lo original es la jugada tranquila que veremos después. Rey por F7, caballo G5 jaque, rey G8 y dama H5. Este es un tipo de sacrificio más o menos temático. Ahora se amenaza nada menos que dama por H7 jaque, seguido de dama por G7 mate. Pero las negras creyeron haber encontrado una respuesta bastante satisfactoria jugando caballo por F5, porque ahora tanto el caballo desde F5 como la dama desde C7 están defendiendo el punto G7. Entonces siguió dama por H7 jaque, rey F8, dama por F5 jaque, y muy probablemente Schlechter, que jugaba con negras, debió pensar que Teichmann se iba a conformar ahora con el empate por repetición de jugadas, es decir, rey G8, dama H7 jaque, rey F8, dama F5 jaque, etcétera, etcétera. Y jugó efectivamente rey G8, y entonces vino la gran sorpresa, porque Teichmann, en lugar de dar jaques o hacer jugadas, digamos, violentas, optó por la tranquila, entre comillas, dama G6, que sin embargo tiene efectos devastadores. ¿Cuál es la idea? Muy sencillo. Torre E3, torre H3, torre H8 jaque, rey por H8, dama H7 mate. Y ustedes pueden decir, bueno, pero es que las negras no juegan nunca, solo juegan las blancas. Sí, las negras también juegan, pero ¿cómo evitan esa amenaza? Por ejemplo, si torre F8 estarían privando al rey de la casilla de escape y dama H7 sería mate. Y si dama D7, torre E3, y no hay forma de evitar toda esa amenaza de mate salvo entregando la dama o cosas parecidas. Conclusión, no se fíen en absoluto de las jugadas tranquilas porque pueden ser mortales. Max Euber, holandés, poseedor del título en el periodo 1935-1937, doctor en matemáticas, fue el único campeón que nunca tuvo al ajedrez como principal profesión. Su gran prestigio personal le convirtió después en presidente de la FIDE. Creo que Euwe ha sido subestimado. Se pensaba que ganó el título un poco porque tuvo suerte, porque Alyoshin estaba bebiendo demasiado. He estudiado aquella partida de 1935 y creo que Euwe merecía la victoria. Era el primer jugador que trató de combinar una preparación muy concienzuda para el medio juego. Eso fue en el 35. En el 37, el gran genio de Alyoshin fue capaz de vencer a su oponente. Pero en el 35, Euwe dio un importante paso hacia adelante. Es holandés y tenemos que apoyarle. Decimos que fue el campeón mundial más débil y durante menos tiempo. Pero en Holanda es diferente. Hizo muy popular al ajedrez y lo hizo sin ser profesional.
Por eso es muy especial para nosotros. Creo que fue cosa de suerte que fuera campeón mundial. Sé que los holandeses se enfadarían conmigo por decir esto, pero es difícil compararle con los precedentes. Aunque era bueno, tenía algunas partidas muy buenas. Un ajedrez clásico. Me gusta mucho Euwe, por eso lo dije. Escribió libros interesantes sobre la apertura. Encontré ahí una de mis aperturas preferidas, entre las sugeridas, escrito hace 50 años y aplicable hoy. Es muy impresionante. No era un campeón mundial muy fuerte, pero como teórico sí es muy importante. Vamos a ver un tema que cuando conseguimos realizar sobre el tablero nos produce una sensación de enorme euforia, tanto como para decir aquello de qué bonito es el ajedrez, y una sensación, por cierto, totalmente opuesta a la que sentimos después de perder una partida que hemos tenido estratégicamente ganada. Me refiero a la extracción del rey hacia el centro del tablero, generalmente después de algunos sacrificios, donde queda a la intemperie, sometido a la acción combinada de todas nuestras piezas. Hace más de 100 años, muchas partidas terminaban así. Ahora ya es mucho más raro, porque lógicamente la técnica defensiva ha mejorado en enormes cantidades. Pero, de todas maneras, como bien decía Ninzovich, la amenaza vale más que la ejecución, y conviene dominar estas técnicas de extracción del rey porque es algo que podemos amenazar durante una partida y por tanto el bando defensor debe preocuparse por ello, aunque luego no se dé de hecho en la práctica. El ejemplo está tomado de una partida entre dos jugadores prácticamente desconocidos, disputada en 1914. Las negras tienen un ataque considerable sobre el rey blanco, pero de todas maneras no se ve muy bien cómo rematarlo. Lo primero que vemos es un jaque con la dama N1, entonces las blancas tendrían que defenderse con alfil D1, y ahí la jugada ideal sería alfil G5, atacando dos veces el peón de D2. Digo ideal si no fuera porque las blancas también tienen bien colocadas sus piezas mayores y nos darían mate en la casilla G7, algo que realmente debemos evitar. Por lo tanto, hay que buscar otro tipo de ideas. Y entonces lo que vemos es que después de dama E1 jaque alfil D1, el rey blanco está muy congestionado por sus propias piezas, porque el alfil de D1 y estos tres peones, ese complejo de peones doblados en la columna C y su compañero de D2, le van a quitar mucha capacidad de maniobra si conseguimos extraerlo. Y entonces ya tenemos la idea, hay que extraerlo a cualquier precio, es decir, al precio de dama E1 jaque alfil D1, sacrificar la dama en D2. Hay que aceptar el regalo, entre comillas, y entonces sigue alfil G5, pero ahora es jaque, por lo tanto las blancas no pueden darnos mate de momento, y ahora hay que jugar rey D3, porque no hay elección. Tengan en cuenta que la torre está cortando toda posible escapatoria del rey blanco por ahí. Ahora torre E3 jaque, una vez más la jugada es única, rey D2, ahora torre E4 jaque descubierto, de nuevo solo hay una respuesta, rey D3 y C4 jaque mate. Debo confesar que la sensación que uno tiene cuando produce una partida así no está exenta de un poco de sadismo, pero en cualquier caso es muy placentera. Para asentar bien las ideas, vamos a ver otro ejemplo de extracción del rey para aprovechar la acción de un alfil en la gran diagonal. Aquí el rey de las blancas tiene una situación, digamos, delicada, por la excelente ubicación de la dama en D5, el alfil en B7, en la gran diagonal, y además acompañadas por la torre en F6, el caballo en C6 y el alfil en C7. Ahora bien, mientras el rey blanco se mantenga por dentro de esta estructura de peones, con el punto F3 defendido por el alfil, bueno, la situación no es tan grave. Pero si conseguimos extraerlo hacia afuera,
Lo que va a pasar es que sus propios peones, así como el alfil de B7, van a evitar que pueda volver a casa y entonces ya estaría en peligro mortal. Dicho eso, creo que ustedes ya han adivinado cuál es la primera jugada. Evidentemente, torre por F3, alfil por F3, y ahora seguramente ya saben lo suficiente para haber adivinado la siguiente. No importa sacrificar la dama. Dama por F3 jaque, rey por F3. La siguiente es muy fácil porque si no el rey volvería a casa y se acabó la alegría. Caballo por D4, jaque descubierto con el alfil, evitando que el rey pueda volver a G2 y también que pueda refugiarse en E2. El rey tiene que salir a los medios. Rey G4. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque acabo de acordarme de una inolvidable partida del excampeón del mundo Tigran Petrosian, que en una posición similar a esta hizo una jugada intermedia y aparentemente muy tranquila. En lugar de seguir dando jaques, jugó un alfil G2, de manera que el rey no pudiera volver a casa por H3. Les digo esto más que nada para que lo recuerden como un pequeño truco o un recurso que puede ser útil. En este caso no es necesario, porque después de alfil C8 jaque, el alfil ya está cubriendo esta retirada, el rey no tiene más que esta casilla, y entonces caballo F3 es jaque mate. Una combinación muy bonita, muy espectacular, pero nada difícil, siempre y cuando se tengan las ideas claras. Lo que van a ver ahora es una posición muy fácil para alguien que esté en el nivel avanzado de conocimientos y además es muy improbable que se dé en alguna de sus partidas. Sin embargo, como el ajedrez tiene un gran componente lúdico, me van a permitir esta pequeña diversión. Les toca jugar a las blancas, que están atacando a este rey totalmente desamparado en el centro del tablero. La solución es dama G4 jaque, rey D3, dama E2 jaque, respuesta única, rey C2, D3 jaque descubierto con la dama, rey por el alfil de C1, y ahora una pequeña curiosidad contradictoria. Ya sabemos que el enroque se inventó para proteger al rey. Seguramente su inventor nunca pensó que con el enroque además se puede dar jaque mate. El rey en la octava fila, es decir, la primera de las blancas, ha recibido jaque mate. Les deseo fervientemente que ustedes sean capaces o que tengan la oportunidad de dar este mate en una de sus partidas. Diseñar huevos es en principio bastante más fácil que diseñar piezas de ajedrez. Ahora bien, si intentamos diseñar huevos que recuerden a las piezas de ajedrez y además con un concepto bastante sencillo, como ocurre con estas piezas que tengo en el tablero ahora mismo, entonces la cosa se complica. Y mucho más difícil todavía es producir con las piezas de ajedrez una obra de arte que parezca muy sencilla. Eso es privativo de los grandes, como por ejemplo Emanuel Lasker, el inmortal prusiano que fue campeón del mundo nada menos que durante 27 años, desde 1894 hasta 1921. Me atrevo a asegurar que nadie por los siglos de los siglos conseguirá batir ese difícil récord. Esta partida, tan bella como instructiva, se disputó un poco antes de que Lasker fuese campeón del mundo, en el torneo de Ámsterdam de 1889. Su rival era Bauer. Lasker tenía las piezas blancas y optó por la apertura Bird, que es F4, que debe su nombre a un famoso jugador de la misma época, se escribe bird como pájaro en inglés, y tiene como principal virtud hoy en día que saca al adversario de los caminos trillados. Es una apertura bastante rara. Ahora bien, en aquel momento era un símbolo de lo que se llamó escuela hipermoderna, que como ya hemos comentado alguna vez, consiste principalmente en dominar el centro o presionarlo desde lejos con las piezas antes de ocuparlo con los peones, como ocurría con la escuela clásica. El caso es que Bauer a F4 contestó D5 y ahora ya las blancas tienen un plan muy claro, que consiste en el dominio de la casilla E5. Esa va a ser la casilla clave de la partida o al menos de su primera fase.
La partida siguió con E3, desarrollo normal de las piezas, caballo F6, B3, vean ustedes cómo hay un punto de coincidencia, el alfil va a ocupar la casilla B2 para dominar ese punto crucial que está en E5, E6, alfil B2, alfil E7, y ahora una jugada muy extraña, alfil D3. Con los años, este tipo de jugadas que consisten en poner el alfil por delante de la cadena de peones se han visto con más frecuencia, pero en general son poco recomendables para ustedes, salvo que conozcan muy bien los entresijos, la esencia de la posición que estén jugando, porque como se puede ver, este alfil está estorbando el desarrollo de las piezas blancas, estorba al peón de D2 y por lo tanto también en consecuencia a las otras piezas. Además, en este caso concreto, alfil D3 es una jugada inconsecuente, porque si de lo que se trata es de controlar al máximo el punto E5, lo suyo hubiera sido mantener el alfil en la casilla F1 hasta que las negras jueguen, por ejemplo, C5, y solo entonces llevar el alfil a B5 para cambiarlo por alguna pieza negra, preferentemente por el caballo, desde D7 o C6, que controlaría E5, es decir, quitando a las negras las piezas que controlen esa casilla crucial de E5. Pero bueno, Lasker en aquel momento sabía bastante menos de todo esto de lo que sabemos hoy en día, un siglo después, y por lo tanto prefirió jugar alfil D3. Y la partida continuó con B6, caballo F3, alfil B7, caballo C3, y Bauer jugó aquí caballo BD7, que a mí no me termina de gustar, quiero decir, tampoco es lógica con la filosofía de la que estamos comentando. Yo hubiera jugado en Roque con el plan de seguir C5 y después desarrollar el caballo de dama a C6 y el otro a D7, de forma que el control sobre E5 hubiera sido casi total. Se hubiera evitado posiblemente que las blancas construyan la victoria que vamos a ver a continuación sobre el control de esa casilla. Pero bueno, eso no ocurrió, porque Bauer prefirió jugar caballo B D7. Lasker se enrocó y las negras hicieron lo propio. Y ahora Lasker empieza un plan que continúa después con absoluta lógica. Juega caballo E2. La idea es muy simple, llevar todas las piezas posibles al flanco de rey para atacar al rey negro. C5, caballo G3, dama C7. Bauer ahora se da cuenta de que debe controlar más la casilla E5, pero quizás es demasiado tarde, porque lo que sigue es precisamente caballo E5, cambia las piezas, alfil E5. Fíjense en una cosa muy curiosa, lo que consigue ahora Bauer es un cierto contrajuego en la gran diagonal blanca sobre el punto G2. Lo que pasa es que eso es muy fácil de defender, como demuestra Lasker al jugar dama E2, que además domina esta otra diagonal que va de F1 a A6, en un momento dado puede amenazar al alfil B5, por lo tanto las negras contestan A6. Y ahora Lasker continúa con su plan de atacar al rey negro, para lo cual no hay nada más lógico, por eso decía al principio lo de la aparente sencillez, pero ya verán después lo que viene, que jugar caballo H5, con el fin de eliminar a ese defensor del enroque negro. La partida siguió con caballo por H5, y ahora les recomiendo vivamente que se fijen muy bien en esta posición, porque esta partida es un modelo, es un patrón que ha determinado cómo se deben jugar este tipo de posiciones de ataque contra el rey negro, al menos con esta estructura que tenemos ahora en el tablero. Graben en su mente esta partida, porque insisto, es una partida modélica. Siguió alfil por H7 jaque, es decir, en vez de tomar directamente el caballo en H5, las blancas primero sacrifican su alfil en H7, rey por H7 y dama por H5 jaque. Evidentemente no hay mucha elección, hay que jugar rey G8. ¿Qué jugarían ustedes ahora en esta posición? Aquí está la clave de toda la idea. Se sacrifica el otro alfil, alfil por G7. Insisto, recuerden esta partida, porque es probable que en alguna de las suyas se repita algún tipo de posición similar. Aquí Bauer podría haber optado por no tomar el alfil y jugar, por ejemplo, F6, pero en ese caso las blancas lógicamente seguirían atacando, concretamente con la idea torre F3, y el rey negro realmente está en una situación muy delicada. Así que ya puestos, Bauer optó
por tomar también el otro alfil. Lo que hay que hacer ahora es arrinconar primero al rey negro en la banda, es decir, dama G4 jaque. Siguió rey H7 y ahora incorporamos la otra pieza al ataque, torre F3. Fíjense que el ataque en realidad está basado en una lógica total. Lo que hemos hecho es entregar los dos alfiles por los dos peones que protegían al rey negro en el enroque, y así hemos desnudado, digamos, esas dos columnas para atacar al rey negro. Eso es fácil de decir ahora por mí, pero imagínense que concebir esa combinación hace más de un siglo no era tan sencillo. El caso es que después de torre F3, las negras jugaron E5 sencillamente porque no hay otra jugada. La única defensa consiste en sacrificar la dama, llevándola a H6 después de torre H3 jaque, dama H6, tapándose de ese jaque y sacrificando la dama. Después de torre por H6 y rey por H6, aquí también hay que hacer una pequeña consideración. Si no fuera porque las piezas negras son un desastre, están muy mal coordinadas y su rey está a la intemperie, en realidad el desequilibrio que hay en el tablero podría ser incluso hasta favorable para las negras. Es decir, una torre y dos alfiles muchas veces valen más que una dama, pero en esta posición en concreto lo que ocurre es todo lo contrario. Sobre todo porque ahora las blancas tienen una jugada que es dama D7 que ataca los dos alfiles a la vez y gana uno de ellos. La partida continuó con alfil F6, dama por B7, las negras intentan proteger el punto F7 con rey G7 para poder movilizar esa torre, torre F1, lógicamente hay que añadir la única pieza que faltaba al ataque, torre A B8, atacando la dama, dama D7, torre F D8, y en realidad ahora es repetir la historia para rematar esta victoria tan merecida. Se trae la dama y la torre a atacar al rey de nuevo por esas dos columnas que les he mencionado antes. Dama G4 jaque, rey F8, F por E5. Fíjense en que ahora no valdría alfil por E5 por dama H5 con ataque doble sobre el alfil y sobre el punto F7 donde se amenazaría mate. Por lo tanto, las negras deben retirar el alfil a G7 y sigue E6 amenazando entrar en F7, torre B7 y ahora dama G6 aprovechando la clavada, no hay más remedio que jugar F6 y ahora ya el detalle final, la guinda, torre por F6 jaque, alfil por F6, fíjense también en esta combinación porque es instructiva, dama por F6 jaque. El punto clave está en que la torre de B7 está indefensa y por lo tanto ahora después de rey E8, dama H8 jaque, no hay más remedio que jugar rey E7, dama G7 jaque, el rey mueve y la torre de B7 cae y por lo tanto Bauer abandonó. Es absolutamente evidente en esta partida que Lasker tuvo lo que hay que tener para lanzarse al ataque.